Bienvenidos a ADEN Business Studios. Nos encontramos hoy en nuestro estudio de música para componer
la melodía de los negocios. En este caso estaremos conversando junto a Jimena Alguacil acerca de por qué compliance debe ser un traje a medida. Y los invitamos a ustedes a que participen. Así como la música necesita de sus acordes para componer perfectamente una pieza musical, la idea es que los negocios también se compongan de esos instrumentos y ustedes sean nuestros músicos invitados. ¿Cuáles serán los instrumentos que estarán tocando hoy? A través del número de WhatsApp que figura en pantalla podrán enviarnos sus dudas, sus consultas, sus inquietudes para que Jimena al final de la disertación pueda responderlas, y también los invitamos a través de ese mismo número a compartir sus ideas y sus experiencias, respondiendo por qué compliance debe ser implementado en una empresa. Ahora, para que se terminen de conectar desde los diferentes puntos del mapa, los dejo con un magazine de noticias de ADEN Business Magazine, así retornamos junto a Jimena. Apple Card, la primera y novedosa tarjeta de crédito del gigante tecnológico. Apple lanzó su propia tarjeta de crédito con la cual asegura mayor simplicidad, transparencia y privacidad que cualquier otra tarjeta. Para su creación, integró las tecnologías de Apple Pay, Face ID, Touch ID, códigos de transacciones únicos y además la tarjeta física no tiene números. Por el momento será lanzada en Estados Unidos para luego expandirse a nivel global. Carne artificial, la receta para producir el alimento sin sacrificar animales. A pesar de las controversias, un grupo de científicos británicos de la Universidad de Bath, Inglaterra, busca producir carne cultivada en laboratorio. Para lograrlo, es necesario tomar una muestra del tejido animal, aislar las células madre para cultivar otras nuevas y después colocarlas en un bioreactor. De esta manera pueden expandirse de forma masiva y además se evita el tener que matar a un animal. Se espera que la carne artificial esté disponible a gran escala en al menos 5 años. Ulan Bator, la capital más contaminada del mundo. La capital de Mongolia se ha convertido en el lugar más contaminado del mundo. El país se ha calentado 2.2 grados, obligando a miles de personas a abandonar el campo y el estilo de vida tradicional del pastoreo para mudarse a ciudades contaminadas, donde el 90% de los niños respira aire tóxico. Si bien el problema está vinculado al cambio climático a nivel mundial, varias startups locales están intentando revertir la situación. Aquí te ofrecemos un resumen de los artículos más importantes de la ADEN Business Magazine. "10 claves para dirigir un equipo de marketing digital enfocado en resultados". El mundo cambió, el consumo cambió y por lo tanto el marketing cambió también. Quienes se desenvuelven profesionalmente como líderes de un equipo de marketing y comunicación deben adaptarse a estos nuevos cambios. Cristian Lupiáñez, director de comunicación del grupo educativo ADEN, comparte 10 claves para lograrlo de manera exitosa. Lee el artículo completo en nuestro Business Magazine. Ciberseguridad. ¿Qué tan protegida está tu empresa? En los últimos años, los ataques cibernéticos a grandes, medianas y pequeñas empresas se han incrementado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Crear una cultura de seguridad digital, invertir en tecnología más inteligente, proteger el correo electrónico de la compañía y contratar plataformas inteligentes de seguridad. Licenciatura online en administración, una propuesta adaptada a tus necesidades. En un mercado laboral cada vez más dinámico y exigente, una carrera online es la mejor opción, ya que se adapta a tus tiempos y te permite gestionar de forma equilibrada tu vida personal y laboral. La licenciatura online en Administración de Empresas ha sido planificada bajo un modelo flexible de aprendizaje y un plan de estudios actualizado diseñado para la empleabilidad. Encuentra todos los artículos en nuestro ADEN Business Magazine. Ingresa a www.aden.org/business-magazine. Ahora sí, estamos de vuelta. Tengo a mi lado a Jimena Alguacil. ¿Cómo está, Jimena? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Me alegra tenerte aquí. Gracias. Vamos a estar hablando hoy acerca de por qué compliance debe ser un traje a medida. Esa es la melodía que vamos a estar componiendo hoy y los invitamos a ustedes a participar a través de nuestro número de WhatsApp, enviando sus consultas, sus inquietudes en modo selfie y respondiendo también la pregunta que Jimena les hará en un ratito. Quiero que conozcan un poco más acerca de quién es, así en un ratito ya comenzamos este encuentro. En esta webinar lo que vamos a analizar es la importancia de los programas de compliance en las compañías. Recientemente, en varios países de Sudamérica y en Europa, se han implementado programas de compliance a raíz de la incorporación en los países de diferente normativa. Los últimos países en incorporarlo han sido Argentina, Perú, Brasil, recientemente hace varios años Chile y sobre todo donde más ha agarrado desarrollo ha sido en Europa. Pero todo empezó en Estados Unidos. La clave es saber cómo implementar un programa de compliance en una empresa, pero fundamentalmente cuál es la importancia de desarrollar un programa de compliance o, como se le llama en algunos países, programa de integridad en las compañías. A raíz de esto, la pregunta de esta webinar es ¿cuál es la importancia de implementar un programa de compliance? ¿Cuál es el valor añadido que puede tener incorporar un programa de estas características en una empresa? Si bien en algunas ocasiones pueden resultar bastante costosos, es importante partir de la base de que se trata de un traje a medida en la compañía. ¿En qué medida la empresa puede beneficiarse de este programa de compliance? Por un lado, lo que intentamos es prevenir. Por otro lado, lo que buscamos es detectar, pero también dar una respuesta. Estas serían las claves en un programa de compliance. Prevenir, detectar y dar respuesta. ¿Qué es lo que buscamos prevenir? Lo que buscamos es prevenir la comisión de delitos en una empresa. Pero, otro lado, también lo que buscamos es implantar una cultura ética en la compañía. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la ética y la transparencia sea un activo más en las empresas. Lo que se busca es que la empresa incorpore determinadas políticas, tales como códigos éticos, políticas anticorrupción, política de uso de herramientas informáticas, política de secretos empresariales, etc. Y a partir de esto incorporarlo, por ejemplo, en la página web y demostrar tanto a los trabajadores la implantación de una cultura ética como así también a los terceros con los que la empresa se relaciona. ¿Quiénes son estos terceros? Proveedores, clientes, accionistas, etc. Yo soy accionista de una empresa o proveedor de una empresa, lo primero que hago es ingresar en la página web de la empresa y ver qué tienen de compliance. A ver, ¿esta empresa qué tiene de compliance? Y si la empresa tiene implementada una cultura ética, lo demostrará en su web, lo demostrará en las redes sociales, etc. Con prevenir también lo que buscamos es formar, es decir, la implantación de una cultura ética en la compañía se logra a través de una importante campaña de concienciación y formación, a través de la cual todos los trabajadores puedan incorporar cuál es la política de compliance de la empresa y la conozcan. A partir de allí, por ejemplo, los efectos pueden ser muy amplios. Vamos a un ejemplo práctico. Yo me he encontrado con muchas empresas en las que han recibido como regalo ir a un torneo de golf en cualquier parte del mundo, pongámosle Tokio. Debido a que nos han permitido incrementar las ventas, entonces una empresa le regala a la otra empresa o a determinados empleados la posibilidad de acceder a este torneo de golf. A raíz de la implantación de una cultura ética de la compañía, la creación de políticas tales como códigos éticos, canales de denuncias, etc., los empleados de esa compañía saben que no lo pueden hacer. Y más de una compañía ha tenido que modificar su política de promociones. ¿Por qué? Porque los trabajadores de las otras empresas no los aceptan ya.
Lo que se busca también a través de la prevención es implantar canales en los que los trabajadores puedan denunciar irregularidades. Esta sería la clave, es lo que se denomina whistleblower o canales éticos o canales de conducta. Lo que se busca con esto es que toda la cultura ética que se haya implementado en la compañía, los trabajadores puedan denunciarla. Es decir, si nosotros decimos que no aceptamos regalos de menos de XX cantidad y un trabajador toma conocimiento que el director de compras o el director de ventas llevan adelante, por ejemplo, ciertas promociones y se incorporan estos beneficios, es importante que yo como trabajador pueda denunciarlo. Es una forma de que el programa de compliance se vuelva eficaz. Pero vamos a casos más reales. Lo que se busca también con el programa de compliance es detectar riesgos en las empresas. A raíz de un programa de compliance podemos detectar cuáles son los riesgos propios del departamento financiero y su vinculación con un delito fiscal, con un delito de lavado de activos, etc. Por otro lado, un departamento de calidad, en qué medida el área o el funcionamiento del área puede llevar a la comisión de un delito contra el medio ambiente, por ejemplo. En el caso de un departamento de compras y ventas, permite conocer cuál es el grado de corrupción que puede haber en esa área. Esto es importante, ¿por qué? Porque toda empresa, al incorporar un programa de compliance, conoce cuáles son los riesgos de la compañía y de esa manera se exime de responsabilidad, que ya lo veremos más adelante. Lo que se busca es que yo, que soy director de una empresa y que lo único que me interesa es que mi empresa funcione y comercialice sus productos o servicios, hay ciertas cuestiones que no puedo manejar. Por ejemplo, determinadas cuestiones en el día a día, administrativas, contables, etcétera, que puedan llegar a generar responsabilidad. Es importante que yo como administrador lo incorpore, porque si yo no lo incorporo, la responsabilidad será personal mía. Por eso es importante que tanto el directorio o el consejo de administración, de acuerdo a la empresa, incorpore esta serie de políticas. ¿Para qué? Para atenuar o reducir la responsabilidad de las personas físicas que dirigen la compañía. Pero fundamentalmente también un programa de compliance lo que nos permite es tener un plan de respuesta, un plan de crisis. Es muy importante cómo reaccionan las empresas ante la comisión de un delito. Por un lado, hay que investigar las denuncias que hemos comentado, que se hayan recogido en el canal de denuncias. Es importante darle un tratamiento a esto. Es importante que todo el mundo conozca que tenemos un canal de denuncia. Como veníamos comentando recién, por ejemplo, en la página web de la compañía, si tenemos un canal ético, hacer mención al canal ético. Será una decisión de la empresa si este canal ético es interno o externo. Hay empresas que prefieren empezar por un canal de denuncias interno en el que los trabajadores puedan denunciar ciertas irregularidades, pero hay otras empresas que quieren ir un poquito más y dicen, no, vamos a hacer un canal abierto en el que proveedores, clientes y accionistas puedan denunciar cualquier irregularidad de la que hayan tomado conocimiento. Pero también, en el caso de que se produzca un delito, es importante saber cómo reaccionar ante las autoridades judiciales. Si nosotros tenemos un programa de compliance, lo primero que nos va a pedir la autoridad judicial es que lo presentemos. Y nosotros deberemos implementar un plan de reacción para saber cómo reaccionar en estos casos. En la mayoría de las legislaciones que hemos comentado al principio, tanto España, Argentina, Perú y Chile, los programas de compliance funcionan como atenuante o eximente de responsabilidad. De esta manera lo que hacemos es, nos volvemos un escudo. El programa de compliance se vuelve nuestro escudo y nosotros le vamos a tener que acreditar al juez que nosotros hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para implementar una cultura ética en la compañía. Y que como el factor de riesgo cero no existe, las personas físicas han eludido esos controles y han llevado a la comisión de un delito. Pero la empresa ha implementado todas las medidas que estaban a su alcance. En este sentido, tendremos que acreditar que hemos llevado a cabo una identificación de los riesgos, que hemos nombrado a un compliance officer o encargado de cumplimiento. Tenemos que acreditar que hemos creado una serie de políticas, tales como códigos éticos y políticas anticorrupción. Deberemos acreditar también que hemos implementado una importante campaña de formación y concienciación, que tenemos un canal de denuncias que funciona, que la empresa tiene incorporado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante que todo tema de compliance, en el fondo, se reduce, tal como han comentado las personas que nos han dado su respuesta, todo se reduce a un problema de competencia, y esa es una de las claves que nos han comentado uno de los chicos que nos han escrito, que nos han hablado. ¿Por qué?
Porque fundamentalmente lo que buscamos es que solamente estén en el mercado las empresas éticas y transparentes. Esto es lo que se busca. Nos hemos encontrado con muchos casos resonantes de escándalos financieros, podría decirse Lehman Brothers, Odebrecht, el caso Siemens, el caso IBM, el caso Volkswagen, etc., que en el fondo la comisión de delitos por parte de estas empresas perjudica la competencia. ¿En qué manera perjudica la competencia? Por empezar, si yo tengo una empresa que se dedica a la exportación de maquinarias, pongamos un ejemplo, de Argentina a Venezuela. Tengo una empresa que se dedica a la exportación de maquinarias y mira, aprovechando la ocasión de la exportación de maquinarias, voy a traficar droga porque me viene bien y porque aprovecho el viaje. Claro, esto hace que tú reduzcas costes. ¿Por qué? Porque te entra dinero de una actividad ilícita. Entonces, ¿qué produce esta actividad? Produce que se destruya la competencia. La competencia no puede competir con una empresa que comete delitos. Lo mismo pasó en el caso Odebrecht, o lo mismo pasó en el caso Volkswagen. En el caso Volkswagen, una empresa automotriz alemana de toda la vida fabricaba automóviles diésel con el dispositivo no contaminante. A raíz de esto, los clientes estaban comprando un vehículo que promocionaba determinadas características y podía llevar a la comisión del delito de publicidad engañosa. Pero no solamente esto, sino también un delito de estafa, porque estaba engañando a los consumidores. Un delito de fraude a las subvenciones, porque tengo entendido que Volkswagen, por ejemplo, recibía subvenciones de la Unión Europea. Y sobre todo un delito contra el medio ambiente. Entonces, lo importante es que producía un daño al resto de la competencia que compró este vehículo de Volkswagen porque tenía determinadas características. Entonces, es importante, como decíamos, que solamente estén en el mercado las empresas éticas, las empresas que tengan implantada una cultura ética en la compañía, las empresas que, para contratar con la administración pública, no tengan que recurrir al pago de sobornos o dádivas, las empresas que para contratar o expandirse geográficamente no tengan que corromper a un funcionario extranjero. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos se dieron cuenta, en realidad Estados Unidos considera que solamente que la corrupción es interna, solamente las empresas corrompen al funcionario extranjero. Entonces, a raíz de esto se dijo, las empresas serán sancionadas por corromper a un funcionario extranjero. Las empresas estadounidenses lo aceptaron, pero no lo aceptaron el resto de empresas, que de otros países sobornaban a funcionarios extranjeros sin ningún problema. A partir de allí surge un movimiento para entender que solamente pueden competir lícitamente o de acuerdo a la ley de oferta y demanda todas las empresas que se manejen de acuerdo a principios éticos. La clave es que tú puedas acceder a una licitación, a una subvención o a una habilitación administrativa sin tener que corromper a ese funcionario para que te la otorgue. Entonces, en líneas generales, el programa de compliance es muy importante en una compañía. No solamente para conocer los riesgos, no solamente para implantar una cultura ética, sino para dar una imagen de transparencia. Como decíamos, la transparencia y la ética son un activo más que las empresas tienen que incorporar. Ahora, sí que es importante tener en cuenta que el programa de compliance que se implementará en la compañía tiene que ser un traje a medida. La clave es que el programa de compliance sea proporcional a la empresa. De ahí dependerá muchísimo la importancia del programa de compliance. ¿En qué sentido? Si yo hago un programa de compliance para una pyme que tiene 50 trabajadores y la lleno de políticas para una empresa que cotiza en bolsa, el programa de compliance será eficaz y por lo tanto no tendrá el efecto que debería tener originariamente. El programa de compliance nunca debe obstaculizar la actividad normal de la compañía, jamás. Lo que tiene que significar es un traje a medida que tenga en cuenta el sector de actividad de la empresa, la cantidad de trabajadores y la operativa geográfica. No es lo mismo una empresa que opera en varios países, por ejemplo, en Finlandia, en Estados Unidos, etc., o una empresa que opera, por ejemplo, en Medio Oriente o en determinados países con alto índice de corrupción, como por ejemplo Somalia. Entonces, la importancia del programa de compliance dependerá de esto, de que hagamos una especie de, como decía, traje a medida, en el que la empresa pueda incorporar las políticas que sean necesarias y de esta manera poder trasladar una imagen ética acorde a la compañía.
Muchas gracias, Jimena, por la webinar que has compuesto hoy. Muchas gracias a en este estudio. Tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado, así que vamos a ver. Nos pregunta Carlos desde Panamá. ¿Qué ocurre si la empresa opera en varios países? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque es muy común que las empresas operen en varios países. No solamente si llevan a cabo operaciones de importación o exportación, sin embargo, si tienen filiales o sucursales, sí que es importante tener en cuenta que si la empresa quiera implementar un programa de compliance a medida, es importante que tenga en cuenta los riesgos de cada una de las empresas donde opera. Así, por ejemplo, si la empresa opera en Francia, es importante entender que la normativa francesa de anticorrupción, que es la ley SAPAN 2, es bastante rígida y que obliga a las empresas que tienen determinadas características a implementar programas de compliance. Por otro lado, si opera en Inglaterra, es la normativa más dura contra el soborno. Por otro lado, si opera en Chile, por ejemplo, Chile en 9 años ya ha tenido 4 reformas y de incorporar 3 delitos ya pasa a tener 12, e incluso ha sido uno de los pocos países de Sudamérica que ha incorporado el delito de corrupción entre particulares, que es un delito muy específico que tiene lugar, como digo, entre particulares, proveedores, empresas, etc. Pero también es importante saber cuáles son los riesgos de cada uno de los países. Cada país ha incorporado su legislación a su manera, no hay una homogeneidad en los diferentes países. Por eso es importante, como dice Carlos, que cuando la empresa incorpora un programa de compliance, lo primero que analice es cuál es mi sector de actividad. Hay sectores que son muy regulados. Banca, seguros y farmacia son sectores que tienen mucha regulación interna. Por otro lado, es importante saber cuántos trabajadores tiene la compañía, pero fundamentalmente en qué mercados opera y cuál es la operativa geográfica. Por eso es importante analizar la normativa de cada uno de los países y en ese sentido hacer un programa de compliance amplio que abarque los riesgos de cada uno de los países. Bien, perfecto. Vamos ahora, tenemos una pregunta que nos llega desde Colombia. Muy bien. Leticia nos pregunta, ¿el compliance officer puede ser unipersonal o colegiado? Bueno, en compliance yo siempre digo que está todo sujeto a la arbitrariedad de la empresa. Es un tema bastante particular y que será la empresa la que decida qué rumbo tomar, ¿no? En este sentido es importante señalar que puede escoger la modalidad unipersonal, como comenta Leticia. En ese sentido, nombrar un compliance officer con carácter unipersonal que lleva a cabo la implementación de un programa de compliance, es decir, análisis de riesgos, campañas de formación e incluso gestionar el canal de denuncias, que luego es un tema bastante sensible. Pero también es importante entender que existe otra modalidad y es el carácter colegiado. El carácter colegiado se adopta en determinadas empresas de estructura más mediana, no pequeña, de estructura más mediana, en la que no se nombra una persona específica que lleva a cabo porque la operativa de la empresa no lo requiere. Exacto. Pero sí que, por ejemplo, ¿quiénes podrían formar parte de este órgano colegiado? Esta sería la pregunta. Pues es importante que siempre esté formado por números impares. 3, 5 o 7. 7 es bastante, ¿no? Pero es importante que, por ejemplo, esté formado por el director de asuntos legales, por el director de recursos humanos, director financiero, etc. Ahora, sí que es importante en el caso de pequeñas y medianas empresas, que la verdad que son la mayor cantidad de empresas que a veces operan en los países, que en el caso de que son empresas muy pequeñas que tienen, por ejemplo, 5, 6, 7, 20 empleados, nombrar un órgano colegiado por ahí es bastante complejo. Entonces, en estos casos se permite que sea el administrador quien asuma las funciones de compliance officer. Perfecto. Y vamos con una última pregunta. Esta nos llega desde Ecuador y Alberto nos pregunta, ¿el canal de denuncias puede ser anónimo o confidencial? Bueno, tal como comentábamos, también dependerá de la voluntad de la empresa. El canal de denuncias puede ser anónimo o puede ser confidencial. Esto lo decidirá también la empresa. ¿Cuáles son los pros y los contras? Pues el carácter confidencial requiere que la empresa implemente, por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico en el que todas las personas que tomen conocimiento de alguna irregularidad puedan denunciarlo. Pero ¿qué ocurre? La identificación del denunciante estará a la vista. ¿Por qué? Porque hay un correo electrónico. ¿Esto qué facilita? Pues facilita que a la hora de investigar esta denuncia, quien vaya a llevar a cabo las actividades investigativas tenga identificado al denunciante. Entonces pueda requerir la información, pueda requerir la documentación, pueda ampliar su denuncia, etc. Sin embargo, muchas empresas hoy en día, incluso con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se permite que la denuncia pueda ser anónima, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de que sea anónima? La ventaja de que sea anónima es que la gente se anima a denunciar.
el trabajador se anima a denunciar porque no está identificado y no teme unas posibles represalias por parte de la empresa. Sin embargo, a la hora de investigar es más complicado. Entonces, en este sentido, lo que se recomienda es que las empresas implementen determinados mecanismos de denuncia, por ejemplo, que sea un formulario en la web en la que el trabajador pueda acceder y pueda indicar el tipo de denuncia que va a hacer. Por ejemplo, por corrupción, por delitos penales o incluso muchas empresas lo implementan por acoso laboral. Entonces, a partir de allí se pide una serie de documentación, de hechos, descripción de los hechos, etcétera, que le permiten a quien va a llevar a cabo las labores investigativas tener información suficiente para hacerlo. Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. A ustedes, Jimena. muchas gracias. Quedan muchísimas respuestas por responder, pero no nos daría el tiempo para hacerlo ahora, así que vamos a despedirnos aquí. Muchísimas gracias, Jimena, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos desde el otro lado y tocando los instrumentos, como es la invitación que queremos hacerle siempre en este ciclo de Business Studio. Muchísimas gracias.